no protegen con derechos de autor sus obras. Entonces, las van dejando simplemente como secreto interno, ¿no? O sea, tenemos el código fuente, ese no se lo damos a nadie y mientras no salga de nuestro control, pues suponemos que está seguro, pero realmente no lo protegemos. Entonces, pues es una mala práctica, pero pasa mucho y esa es la situación actual. De cualquier forma, si la empresa con la que ustedes trabajen cuenta con algo de esto generado por sí mismo, o en el caso de marcas, cuenta con la autorización de alguna marca para explotarla comercialmente, pues entonces se puede aprovechar para rescatar. ¡A la memoria! Y bueno, el caso especial aquí también sería el software con el que se cuenta con licencia. Vale la pena distinguir entre software del que se cuenta con licencia oficialmente y aquel software con el que se burló a la licencia y simplemente activaron utilizando algún mecanismo fraudulento, ¿no? Entonces no nos interesa eh, el software adquirido de manera fraudulenta, sino el software adquirido legalmente y mediante los mecanismos permitidos. Ahí, por cierto, cabe todo el software que se adquiere de manera gratuita. O sea, no importa que no se haya pagado por él, sino lo que importa es que si decidieron usar una suite gratuita de ofimática, por ejemplo, pues entonces, y esa suite permite el uso comercial sin pago de derechos y etcétera, pues esa fue la adquisición del software, aunque no hayan tenido que pagar por él. Entonces, en ese sentido, hay que rescatar todo lo que se cuente de licencias legalmente adquiridas y en general cualquier otra figura de propiedad intelectual que pudieran tener ellos, ¿no? O sea, ya el tema de propiedad intelectual ya lo repasamos, ya vimos las principales figuras que pudieran estar por ahí. Y por aquí se me fue una doble L que tendré que corregir en el documento, pero bueno. Hasta este punto, y dado que ayer terminamos de manera más o menos apresurada, preguntarles si hay alguna duda con respecto a lo que tiene que ver con este inventario de recursos de la organización. ¿Cero dudas? Ok. Va, pues seguimos entonces. Entonces, si ya tenemos clara esa parte de el diagnóstico que pasa por hacer el levantamiento de los recursos con los que cuenta la organización, y ahí ya involucramos infraestructura, involucramos personas, involucramos propiedad intelectual. Ahora lo que sigue es la parte medular hasta cierto punto del trabajo de lo que ustedes van a terminar elaborando. Eh, este apartado de análisis de la situación se trata de que ahí ustedes empiecen a usar su criterio para emitir un juicio sobre la situación de la empresa. De alguna forma, esto ya no sale de algo que necesariamente ellos tengan identificado. Podría salir de cosas que a ustedes les parecen con respecto a la situación que ellos tienen. Entonces, en este análisis de la situación, lo que queremos es encontrar problemas y oportunidades sobre todo. Entonces, el primer apartado aquí es encontrar los problemas, encontrar aquellas cosas que podemos calificar como una debilidad de la organización y que en cierta forma se deben a factores internos, o sea, a algo que la organización podría controlar de alguna forma, pero que a como lo tiene actualmente no está en la situación óptima. Y aquí vale la pena hacer la nota de que
todos ustedes han oído hablar de las matrices FODA o DAFO o como quieran eh, acomodar las siglas de esas en las que se recogen las debilidades por una parte eh, y por otro lado las fortalezas. Entonces, esas, por ejemplo, que en un análisis de cualquier organización terminan siendo cosas que se rescatan, luego se ven complementadas por las amenazas y las oportunidades. Y aquí algo que es, digamos, relevante es que de estos cuatro elementos que típicamente nos permiten, eh, pues, analizar la situación que guarda a cualquier organización. Déjame ver si puedo cambiar el carácter si está mejor así. Eh, de estos cuatro elementos, los que están rescatados en la parte de la de arriba, digamos, las debilidades y las fortalezas, son elementos propios de la organización, o sea, es una característica interna, ya sea una debilidad porque algo no lo tengo como debería y depende de mí, mejorarlo, etcétera, o una fortaleza porque tengo el mejor personal, porque tengo la mejor capacitación, porque tengo la mejor tecnología, etcétera, pero es otra vez un factor interno. Mientras que en el caso de las amenazas y las oportunidades son factores externos. Esto viene de el entorno en el que se desenvuelve la organización. Entonces, para fines prácticos, lo que tenemos es estos de acá, nosotros no los controlamos. Eh, el entorno y sus cambios de alguna manera nos ponen un, unas ciertas condiciones, nos gusten o no, y pues con ellas tenemos que lidiar, vamos a decirlo así. Mientras que en debilidades y fortalezas, esos serían los factores internos, lo que depende de la organización y que esos teóricamente sí pudiéramos llegar a tener un cierto nivel de control, ¿no? Entonces, estos que son internos, tenemos control, estos que son externos, amenazas y oportunidades, no tenemos control, pero tenemos que tratar de lidiar con ellos. En el caso de amenazas y oportunidades, pues digo, todos recientemente hemos visto que el COVID fue un factor externo en las organizaciones, pues el ambiente, digamos, nos llegó y nos pegó, afectó todos los ámbitos de la vida, etcétera, etcétera, y se convirtió en un momento dado en una amenaza. ¿Cómo nos adaptamos a ella? Pues va a depender de cada organización y habrá quien logre ir de tener una amenaza que pone en riesgo su subsistencia, etcétera, pues hay quien logra convertir algo como eso en una oportunidad. Hay quien en esa situación adversa encuentra la manera de, eh, pues, de mejorar, ¿no? De lograr alguna ventaja competitiva, etcétera. Entonces, pero si hablamos de amenazas que suelen afectar a los negocios de tecnología, por ejemplo, pues quien vende hardware siempre tiene la amenaza de que cambie el precio del dólar porque la mayor parte de los productos en tecnología se cotizan en dólares y si subiera mucho el precio, pues eso le pegaría a la posibilidad de que lo adquieran sus clientes. Eh, Hay amenazas de otros tipos como el que pues pegue un huracán y te destruye infraestructura, o que haya un altercado social, revuelta, rebelión, etcétera.
que se haga un relajo por las elecciones y se pierda gobernabilidad. O sea, todo ese tipo de cosas son externas, están en el ambiente y la organización no las controla. Pero también el ambiente nos brinda oportunidades que se pueden en un momento dado aprovechar y que o dejar pasar. Lo primero, con respecto a las oportunidades y lo más relevante en un primer momento es notarlas, ver que están ahí. Quien las nota pudiera ser que haga algo por aprovecharlas. A quien le pasan de noche, quien no las aprecia, quien no se da cuenta de la oportunidad, pues entonces lo más probable es que no la termine aprovechando. De repente pudiera ocurrir que alguien aproveche una oportunidad por accidente, ocurrió y ya estaba ahí, llegó la oportunidad y bueno, pues no sé, era el restaurante que ya tenía servicio a domicilio, llegó la pandemia y de repente pues ya estaba listo para atender y me empezó a ir mejor, ¿no? Cosas como esas pudieran llegar a ocurrir, pero en general implican una intencionalidad mayor el aprovechamiento de esas oportunidades. Entonces, ahorita en esta parte del diagnóstico que estaríamos trabajando de análisis de la situación, vamos a empezar por tratar de identificar primero aquellas que podemos calificar como debilidades, o sea, factores internos que nos hacen no estar en la mejor situación posible para llevar a cabo las tareas de la empresa o de la organización de forma que fuéramos lo más eficientes posibles, lo más rentables posibles, dando la mejor satisfacción al cliente, etcétera, etcétera. O sea, todo aquello que es una debilidad o un problema y que se debe a factores internos. Entonces, ¿qué tipo de debilidades? Bueno, las que ustedes encuentren. Muchas de ellas podrían venir dadas por una tecnología inadecuada, por estar usando equipos obsoletos, pero también puede venir por el hecho de que los procesos no están bien planeados. O sea, a lo mejor se capturan muchas veces las cosas, a lo mejor no se tiene información oportunamente, a lo mejor para poder tener una idea de cuánto se ha ganado, pues se tiene que esperar hasta el final del mes y así no hay manera de ir planeando. O sea, todo ese tipo de cosas, falta de experiencia, falta de capacitación, que la gente trabaja de manera descuidada, todo eso pudieran ser debilidades o problemas y en la medida en que podamos ir identificándolos, deberemos de poder proponer inversiones que nos ayuden a superar todas y cada una de esas debilidades que identifiquemos. Entonces, de alguna forma, aquí empieza ya a surgir los primeros elementos que van a ir en nuestro plan tecnológico. No podemos hacer propuestas de inversión si no hay de por medio algo que mejorar o algo que resolver. Entonces, estos elementos de debilidades y problemas terminarían siendo los primeros que nos empiezan a dar un rumbo de qué proponerles para innovación a las empresas. Entonces, bueno, pues hay que identificar esos factores. Entre más identifiquemos, más oportunidad tenemos eh, pues de hacer propuestas pertinentes y que le resulten útiles a la organización. El segundo elemento que va a ir en este diagnóstico, en este análisis de la situación, es de alguna manera el externo que nos permite identificar las oportunidades. Eh, Obviamente pudiéramos agregar aquí más elementos y decir, oye, pues deberíamos de poner también a las amenazas porque son las que ponen en riesgo desde el exterior a la organización. Y es cierto, si pudiéramos agregar un diagnóstico que incluyera a las amenazas y en la medida en que identificáramos algunas de esas amenazas, podríamos lograr
mitigarlas con algunas propuestas de inversión. Sin embargo, ahorita por el tiempo del que disponemos, el alcance de la materia, etcétera, no estaríamos queriendo todavía llegar hasta ese punto. O sea, vamos a dejar un trabajo hasta de alguna manera los escenarios en donde resolvemos los principales limitantes que nos están impidiendo ser mejores y alcanzar los objetivos, y tratamos de aprovechar las principales oportunidades que se nos presentan en el entorno actual. Las amenazas, si bien en una empresa ya mediana o grande se tendrían que hacer planes tecnológicos que incluyan a las amenazas, ahorita para fines de este trabajo vamos a omitirlo, particularmente porque para una empresa o pequeña tenemos la situación de que decir, oye, pues hay que tomar medidas y hacer inversiones que nos permitan mitigar algo que quién sabe si pase. Es como que no todo mundo le a eso, ¿no? Entonces ahorita vamos a enfocar en los limitaciones internas y las principales oportunidades externas. Entonces, eh, el entorno fiscal se pueden explotar como oportunidad. A lo mejor pudiera ser que identifiquemos que esa empresa tiene un producto tal que le ha estado vendiendo a un cierto mercado y que a lo mejor pudiera haber otros mercados para ese mismo producto, o que a lo mejor con las habilidades y el equipamiento que ya tienen, tal vez pudieran abrir nuevas líneas de negocio, podrían crear nuevos productos para los que ya tienen las habilidades y los medios necesarios, pero que a lo mejor no se les habían ocurrido, o podría ser que estuviera la oportunidad por ahí de hacer alguna alianza estratégica que permitiera generar más ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en general, identificar cualquier elemento del entorno que pudiera ser benéfico para la organización. Tanto de lo que salga de debilidades y problemas como lo que salga de oportunidades, algo tendremos que proponer para aprovechar eso. Tendremos que hacer algunas propuestas de inversión, eh, y esas propuestas de inversión son las que van a formar nuestro plan tecnológico. Entonces, ahí justamente aparece ya la planeación tecnológica esta de la que hemos estado hablando. Esa planeación tecnológica va a estar formada por, de alguna manera, tres grandes elementos. Uno, las propuestas de inversión. N propuestas de inversión. Aquí no hay una cantidad predeterminada de propuestas de inversión, y va a depender de cada organización las propuestas que se le hagan. La cantidad de ellas va a depender de la situación de la organización. Eh, Va a haber un segundo elemento que es un calendario. La lógica es que nosotros podemos decir, deberías de invertir en este proyecto, que es actualización del equipo de cómputo. A lo mejor deberías de invertir en este otro proyecto, que es adquirir un software ERP, un Enterprise Resource Planning, que te va a permitir manejar todos los aspectos del negocio. A lo mejor otra propuesta de inversión es, deberías invertir en, no sé, capacitar al personal en mercadotecnia. Otra propuesta de inversión es, deberías de presentar tus productos y servicios en una feria anual de la expo, no sé qué cosa, etcétera. Entonces, todas esas propuestas de inversión
hay que plantearlas en un primer momento y ahorita vuelvo a los elementos que forman cada una de esas propuestas, pero eso no estaría completo si no lo plasmamos en un calendario. Entonces, para poder hablar de que construyamos un plan como tal, el plan tiene que tener dos grandes elementos. De alguna manera vamos a decir que para nosotros plan va a ser igual a un conjunto de acciones, pero calendarizadas. Entonces, si no, si no le ponemos tiempo a las cosas, aquí ya se me cortó esta, lo voy a continuar así. Si no le ponemos tiempo, no podríamos estar hablando realmente de un plan. Estamos hablando de un conjunto de acciones propuestas o etcétera. Entonces, en ese sentido, las propuestas de inversión que nosotros hagamos terminarían siendo las acciones y el calendario propuesto terminaría siendo la parte esta de calendarizarlo. Entonces, con eso estaríamos cumpliendo con armar un plan propiamente. Y lo otro que es muy relevante para fines de un negocio, pues debemos de asumir que la gente no está buscando nomás en qué gastarse su dinero. La gente está buscando que si usa el dinero para algo, sobre todo los empresarios, algo que queremos es que las cosas no sean un gasto, sino que sean una inversión en la medida de lo posible. Queremos lograr que eh, ponerle dinero a algo, a la larga me retorne en un beneficio. Y esa parte de los beneficios la tenemos que calcular también. Entonces tenemos que demostrar que nuestras propuestas son efectivamente propuestas de inversión y no son propuestas de gasto. Cuando hablamos de que algo es un gasto, pues cuando nos cuesta tiempo, dinero o cualquier recurso que nosotros tengamos y no hay nada a cambio de eso. Cuando hablamos de una, o sea, no nos genera un beneficio añadido. Cuando hablamos de una inversión, bueno, cuando ese egreso del recurso que sea, dinero, tiempo, etcétera, etcétera, nos va a redituar algún porción que haya ingresos, ya sea quieras los activos. Entonces, hay que las versiones son de dinero citado al personal, por ejemplo, pues podría decir lo capacito pagando un curso y traigo un instructor, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor lo otro que podría hacer es tomarme el tiempo para estudiar el tema y tratar de captar el conocimiento y transferirlo a los empleados. Y ahí a lo mejor lo que estaría gastando de manera directa sería tiempo. Y obviamente en los negocios todo el tiempo es dinero también, pues, pero hay formas distintas de llegarle a eso. Entonces, ese tercer elemento va a ser el estimar el retorno de la inversión. ¿Qué es el retorno de la inversión? Es en cuánto tiempo recupero lo que invertí. Y a partir de recuperarlo, se supone que va a seguir viniendo un beneficio y que ese beneficio me hará estar mejor que antes de la inversión. Entonces, a lo mejor cuando recién invertí, estoy en números negativos, pero después de un cierto tiempo, que es lo que yo tengo que calcular, se supone que compensaré mi inversión y después empezaré a tener ganancias gracias a la inversión. Y las ganancias, aquí también puede ocurrir que no sean exclusivamente en dinero. A veces las ganancias son en clientes más satisfechos, en clientes que nos buscan con más
entusiasmo, que están que son más propensos a recomendarnos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a veces, o pudiera ser que tuviéramos ganancia incluso en algo que no tiene que ver con el cliente. Puede ser que el haber hecho las cosas de manera diferente haga que nuestros empleados estén más felices y también eso termina siendo un tipo de utilidad en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cuál fue el problema o la oportunidad que estamos queriendo aprovechar, ese, esa, esas ganancias que se obtienen de la inversión pudieran ser diferentes. Y de cualquier forma tenemos que identificarlas y cuantificarlas, ¿no? Hasta donde sea posible. Entonces, el plan tecnológico va a tener estos tres elementos. El primero son las propuestas de inversión. Eh, Cada propuesta de inversión la vamos a etiquetar con un nombre. O sea, ahorita ponía el ejemplo de actualización del equipo de cómputo. Bueno, puede ser ese el nombre de la propuesta. Vamos a describir qué problema u oportunidad resuelve o aprovecha, y esto obviamente tiene que estar vinculado a alguna de las cosas que identificamos en el apartado anterior. Entonces, si habíamos dicho que el problema era que el equipo de cómputo ya no era confiable, estaba presentando muchas fallas, nos estaba generando mucho tiempo muerto porque se cae, se reinicia o lo que sea, bueno, pues ahí hay un problema que tenemos que resolver y lo planteamos aquí. Haríamos una descripción técnica de nuestra propuesta, o sea, diríamos en qué consiste la propuesta y describirla lo mejor posible. O sea, y aquí, si actualizar equipo de cómputo es un equipo, son 10, pues aquí ya pasa por decir, se van a comprar 10 con tales características, o se va a comprar uno con estas y otro con estas otras características, y etcétera. Entonces aquí ya es meternos al detalle de la propuesta que estamos haciendo. No se vale nomás decir 10 compus. Pues eso nadie sabría qué es lo que tiene exactamente que comprar, ¿no? Tenemos que hablar del costo de nuestra propuesta y esto tiene que estar basado en cotizaciones. O sea, tenemos que conseguir cotizaciones de esto. Si en algún momento se nos ocurre decir, oye, pues algo que deberías de implementar es un sistema para gestionar tu empresa y no hay ningún sistema en el mercado que haga lo que tú ocupas, lo tendrías que mandar a hacer un desarrollo a la medida, pues está bien, pero eso hay que costearlo, o sea, hay que conseguir presupuesto para el desarrollo a la medida. Eh, a veces cotizar hardware es más fácil que cotizar. O si se encuentran, tú necesitas un software y existe un software que cumple con tus necesidades, pues ponemos el costo de la licencia y listo. Entonces, pero bueno, igual pudieran ser propuestas que involucren al mobiliario, pudieran ser propuestas que involucren mejores herramientas que las que ya tienen, etcétera. O sea, en cualquier ámbito se vale. Eh, Luego tendríamos que escribir cuál tendría que ser el mecanismo de implementación y o de implantación. Si estuviéramos hablando de una adquisición de equipo de cómputo, el mecanismo de implementación pues está muy sencillo. O sea, una vez que se adquiere el equipo, pues se va a, diríamos, mira, pues cuando ya tengas el equipo nuevo, lo que vas a hacer es respaldar el equipo viejo a medios extraíbles, vas a retirar el equipo viejo, vas a poner el nuevo y vas a copiar el medio de respaldo a los equipos nuevos, para asegurarte de que todos puedan continuar trabajando como estaban. Si de lo que se trata es de sustituir un sistema por otro, bueno, pues ahí vas a tener que, no sé, a lo mejor haya que hacer una recaptura de los datos que se tenían en el anterior, o a lo mejor hay que exportar y luego importar, no sé, lo que implique el cómo paso de la situación actual en la que estoy a la nueva situación en la que quiero estar cuando le haga caso a esa propuesta de inversión. Entonces, entre más detallado esto,
menos incertidumbre hay de lo que tendrán que hacer la empresa. Y aquí vale la pena que recuerden algo. Ustedes no van a estar ahí para supervisar que las cosas se lleven a cabo a como las estén planeando. Entonces, típicamente ustedes van a entregar un plan tecnológico, terminan su materia, no trabajan para la organización y en ese sentido, si la organización ve propuestas coherentes, probablemente quiera implementarlas. Pero algo importante para que ellos las puedan implementar ya sin ustedes, inclusive, sería el que esté claro el mecanismo de implementación. Y bueno, cada propuesta podría tener un conjunto de proveedores involucrados y hay que describir a esos proveedores. De son, dónde los encuentro. Eh, Trata de un solo revendedor autorizado en México, etcétera, o de una maquinaria que tiene distribuidores, uno por estado. Bueno, pues hay que decir quiénes son los que nos podrían vender lo que estamos proponiendo que se adquiera en un determinado caso. Ahora, si la propuesta fuera de un intangible, como es el caso del software, o de otro intangible, como es la capacitación, bueno, pues ahí a lo mejor si la capacitación va a pasar por contratar a alguien para que nos capacite, pues en proveedores involucrados pudiéramos ofrecer las diferentes empresas o personas que pueden vendernos esa capacitación. Pero si la capacitación la estamos contemplando con, ¿sabes qué? Mira, tu equipo te permitiría hacer esto, pero tu gente no sabe hacerlo, ¿no? O sea, ya tienes Excel, pero tu gente no sabe usar Excel. Te recomiendo que aprendan a usar bien el Excel y a lo mejor pudieran resolverlo internamente. Fíjate que tienes a un cuate que sí sabe muy bien de Excel y que a lo mejor él mismo podría capacitar a los demás. Bueno, a lo mejor no hay un proveedor externo involucrado y pudiéramos hacer una propuesta en la que se describa de todos modos oye, yo te sugiero que el que sí sabe Excel les enseñe a los demás. ¿Qué va a pasar en ese caso? Bueno, que de todos modos tenemos que calcular un costo de la propuesta y ese costo, en lugar de estar dado solamente en dinero por una cotización que viene de fuera, pues a lo mejor lo voy a dar en base al tiempo que me llevaría esto. Entonces, si la persona que sí sabe Excel tiene que preparar su material, pues eso le va a llevar una cantidad de tiempo y esa cantidad de tiempo se la estoy pagando en un sueldo. Entonces puedo saber cuánto me cuesta que prepare el curso, cuánto me cuesta que imparta el curso. Y en el momento en que empiece a impartir el curso, pues toda la gente que se esté capacitando está dejando de hacer el trabajo que normalmente haría. Y eso también es un tiempo que cuesta a la empresa. Entonces, en esta parte de costo, el hecho, por ejemplo, de que un personal interno vaya a llevar a cabo la capacitación, no quiere decir que no cuesta esa capacitación. Entonces, tenemos que calcular un costo en base al tiempo de la gente involucrada. Y en ese sentido, bueno, le ponemos, mira, tantas horas de tal persona y si cuánto gana la tal persona, tanto, bueno, pues sale a tanto el costo de esa persona y toda la gente que se va a capacitar tantas horas y son 5, pues, ¿y cuánto gana cada uno? Me va a costar tanto. Y bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues fulano prepara el material, le sugerimos incluso estas ligas, ahí hay muy buenos cursos de Excel o de lo que sea, y pues que se consiga un proyector y un espacio y que les dé el curso a todos, ¿no? Pues lo que haga falta, pero sin dejar de calcular los costos. Todo cuesta. Así sea en tiempo, pues eso se traduce en dinero. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Nada. Ok, Todo bien, profe. sale. Ya que tenemos
nuestras propuestas de inversión, que de alguna manera serían las acciones que le estamos sugiriendo a la empresa que lleve a cabo y que le van a permitir hacer un tipo de innovación, ya sea para implementar mejoras internas, para implementar mejoras en los productos, mejoras en los servicios o cualquier cosa que termine redundando en innovación. Lo otro que tenemos que armarle es un calendario. Y es para armar el calendario. Aquí hay un insumo, pero hay otro insumo adicional sumamente importante para hacer el calendario. Ese otro insumo que necesitamos tener lo más claro posible para hacer el calendario es uno que ya comentamos antes en otro apartado del trabajo, y es el tema de los recursos financieros. Entonces, de alguna forma, estos dos elementos nos van a permitir armar un calendario que tenga sentido para la empresa. ¿Por qué un calendario que tenga sentido para la empresa? Bueno, porque de alguna forma es de esperar que todas las propuestas de inversión tienen precio. O sea, todas le van a costar a la empresa. Y la lógica es que nosotros armemos un plan tal que encaje los costos de las inversiones con la disponibilidad de recursos destinados a mejoras. Entonces, si nos dijeron, yo puedo disponer de 5,000 pesos al mes para mejoras, nosotros tenemos que considerar, ok, 5,000 por mes. Si una de mis propuestas fuera utilizar un equipo de cómputo, y ya que veo la descripción técnica y las características que el nuevo equipo de cómputo va a tener, resulta que me cuesta 8,500 pesos el equipo de cómputo que propongo adquirir, pues resulta que ya sé que con el recurso disponible de mejoras de un solo mes no me alcanza para llevar a cabo esa inversión. Entonces, ¿qué voy a tener que poner en el calendario? Bueno, voy a tener que dejar pasar un mes sin haber gastado nada de lo que se puede destinar a mejoras, y en el segundo mes, donde ya tendré los siguientes 5,000 pesos, ya completé 10, ahí ya se puede llevar a cabo la actividad de actualizar el equipo de cómputo tal. Entonces, lo planeo para el segundo mes. Y luego, si tenía que comprar un software de punto de venta y ese cuesta 800 pesos por mes, una licencia en la modalidad de software como servicio. Bueno, pues a lo mejor ese lo puedo poner desde el primer mes, pero entonces ya descuento eso del resto del presupuesto. O a lo mejor no tiene caso hasta que compre el equipo nuevo porque el viejito no la va a hacer con ese. Ok, bueno, entonces pongo el software a partir del segundo mes también. Me alcanza el presupuesto para eso. Entonces, de lo que se trata es de ir armando un calendario en el que coincidan las necesidades de recursos con la disponibilidad de los recursos. Si no tomamos en cuenta la disponibilidad de recursos, pudiéramos terminar armando un calendario que sea irreal para la organización, y eso no les va a ayudar. O sea, si les decimos que en el primer mes tienen que entrarle a todas las cosas como si los recursos fueran ilimitados y no es el caso, pues entonces pues, no les va a servir como plan. Se habrá quedado como si fuera nada más un conjunto de propuestas de inversión que no llegan a ser un verdadero plan, ¿no? Entonces, el plan tiene que ser factible desde el punto de vista financiero. Entonces, en ese sentido, bueno, digo, y factible desde el punto de vista financiero en el tiempo y en el presupuesto, ¿no? O sea, mismo que le digamos a una empresa, ¿sabes qué?
mejor no batalles, cómprate Facebook y ya con eso la haces, hombre, genera un chorro de utilidad. Pues nomás díganme qué empresa micro, pequeña en México tiene disponibilidad presupuestal para comprarse Facebook. No le podemos poner eso en las propuestas de inversión y no le podemos poner algo que no le vaya dando en el tiempo. Entonces, pues mucho cuidado con ese tema del calendario. Y el tercer tema, y quizá uno de los más críticos para que convenzamos a un empresario de que realmente estas propuestas son de inversión y no de gasto, uno de los puntos más críticos es que le demos elementos para estar seguros de que estas propuestas nos van a generar una mejora tal que se puede hablar de que vamos a tener ganancias gracias a llevar a cabo esas acciones. Entonces, tenemos que hacer ese cálculo del retorno de la inversión y el retorno de la inversión se mide en la unidad tiempo. Entonces, si yo hoy invierto 100, ¿en cuánto tiempo recupero mis 100? Un retorno de inversión corto es deseable. Entonces, si a mí me dicen, invierte 100 y los vas a recuperar en 20 años, voy a decir, pues valdrá la pena invertir esos 100 o me quedo como estoy. Pero si me dicen, invierte 100 y los recuperas en 10 días, entonces ya puedo decir, oye, si los voy a recuperar en 10 días, quiere decir que voy a estar teniendo ganancia después de 10 días, pues eso sí me interesa, a ver, cuéntame más, o sea, o veo, lo tomo más en serio, ¿no? Entonces, habrá retornos de la inversión cuyo plazo se pueda medir en días, en semanas, en meses o en años. Pero bueno, pues hay que calcularlo al final de cuentas. Eh, ¿Cómo se calcula ese retorno de la inversión? Este es un tema que quiero ver con más detalle y no nos van a dar los 10 minutos que restan para verlo con el suficiente nivel de detalle, así que lo vamos a dejar para el día de mañana. Pueden irse asomando a lo que ya está ahí en el documento, pero lo dejo hoy en todo caso hasta decir, este asunto se trata de ponerle tiempo y para poder ponerle tiempo, este tiempo de retorno de la inversión de alguna manera está relacionado a el costo de la inversión y está relacionado a otro factor que tiene que ver con la mejora o la ganancia o la ventaja, vamos a llamarle ahorita, que se obtiene gracias a haber tenido esa inversión. Entonces, yo podría decir, si no modificara nada de como estoy ahorita, pues tengo unas ciertas condiciones que me permiten tener una cierta utilidad. Mi negocio me genera tanto de ganancia o tanto de satisfacción del cliente o tanto de satisfacción de mis empleados, etcétera. Y con esto del retorno a la inversión, lo que estoy queriendo ver es, oye, si yo invierto este costo, ese costo me va a permitir tener mejores condiciones y gracias a eso debo de obtener alguna ventaja. Y esa ventaja me va a permitir que yo recupere el costo en cuánto tiempo. Entonces, básicamente por ahí va a ir la idea, pero esto lo vemos con mucho más detalle el día de mañana. Entonces, no sé si con estas explicaciones de los apartados que he ido dando, empieza a ir quedando más claro el alcance del proyecto. ¿Cómo se sienten a propósito de lo que tienen que hacer? Todo bien, profe. Tengo una duda. ¿El proyecto ya total para cuándo sería? Primera semana de febrero. Ok, gracias. Hagan de cuenta que ustedes tienen que entregar esto cuando la escuela esté formalmente
a punto de arrancar el periodo de exámenes ordinarios, ustedes tendrán que estar entregando esto. ¿Algún otro comentario, duda? Nada, chicos. Bueno, espero que haya quedado muy claro el asunto y que vamos a tener muy buenos trabajos, pero me dejan a mí con la duda de si realmente quedó claro o no. Pues los veo mañana. Que pasen un buen día.